A ver, yo sé que estás muy ansioso de ver cómo sale el ejercicio que viste en la miniatura, pero antes vamos a revisar un poco de teoría para que tú puedas captar cómo se resuelve el ejercicio. Lo que ves en la pizarra es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Tenemos el primer triángulo. Si yo tengo, por ejemplo, que un lado mide tronquito, que otro lado mide culibroncito y que otro lado mida rayita. Este es el primer tipo de triángulo cuando todos los lados son desiguales o diferentes. ¿Cómo se va a llamar este triángulo? Se va a llamar triángulo escaleno. ¿Ok? Triángulo escaleno es el triángulo donde la medida de sus lados van a ser diferentes. ¿Y cómo se va a llamar un triángulo donde va a tener dos lados iguales? Por ejemplo, si acá yo le pongo un garabato y acá pongo lo mismo, indicando que estas medidas son iguales, ese triángulo se va a llamar isósceles. Ya habíamos trabajado mucho con ese triángulo en videos pasados. Triángulo isósceles. ¿Y qué se va a cumplir aquí? Que la medida de los ángulos que se oponen a los lados iguales también van a ser iguales. O sea, si acá mide, por ejemplo, teta, acá va a medir teta también. Ahora, el último triángulo, que es el más especial de todos, ya te imaginarás cómo van a ser sus medidas. Acá tenemos que las medidas van a ser iguales. Voy a poner dos palitos en cada uno de los lados indicando que tienen igual medida. ¿Cómo se va a llamar este tipo de triángulo? Se va a llamar triángulo equilátero. Equilátero. Ya. ¿Y qué se va a cumplir en un triángulo equilátero? Aparte de que las tres medidas sean iguales, los ángulos también van a ser iguales. Yo hablo de los ángulos internos. Alfa, alfa y acá también alfa. ¿Ya? Todos los ángulos dentro de un triángulo equilátero van a ser iguales. Y nosotros podemos calcular la medida de este alfa, puesto que si sumamos todos los ángulos internos en un triángulo, siempre nos va a dar 180. Eso por la propiedad de la suma de ángulos internos. Entonces acá tengo alfa, que es 3 alfa, igual a 180. Entonces este alfa va a ser 180 sobre 3. 180 sobre 3, 60. Entonces yo tengo que este alfa de acá en realidad es un ángulo de 60. Lo voy a colocar aquí. 60, acá también 60 y acá también 60. Entonces eso es lo que yo tengo en un triángulo equilátero. Ahora sí, pasemos con el problema. Muy bien, ahora sí, vamos con la acción. Espero de verdad que no te haya sido. Tuve que hacer la teoría, no había de otra, lo siento. Si no, no podemos entender cómo sale el problema. Me dicen que CA es igual a AM e igual a CP. Te dan esta figura y te piden hallar X, lo clásico, ¿no? Ya, CA es este segmento de aquí, AM es este de aquí y CP es este. Esas medidas van a ser iguales. Le pongo una bolita aquí, otra bolita aquí y otra bolita aquí, indicando que esas medidas van a ser iguales. Observemos este triángulo de aquí, CAM. Si te das cuenta, estos lados son iguales, entonces estamos frente a un triángulo isósceles. Esta medida va a ser 100 y estas medidas de acá, que se oponen a los lados iguales, también van a ser iguales. O sea, si acá yo le pongo teta, acá también será teta. Ahora utilizaremos la propiedad de suma de ángulos internos. Tenemos que 100 grados más teta tiene que darme 180. Resolvemos esta ecuación. 100 más teta es 2 teta
igual a 180. Ya, 2θ es igual a 180. Este 100 pasa al otro lado a restar, menos 100. Tengo que 2θ es igual a 180 menos 100, 80. Por lo tanto, θ es igual a 40 grados. Ya. Entonces, tengo que θ es 40 grados. Lo voy a poner aquí. 40. Y acá. 40. Ya, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es trazar un segmento desde A hasta P. Ya verás por qué. Si trazo este segmento, ya. Si trazo ese segmento, ¿qué voy a obtener? El triángulo ACP, que va a ser un triángulo isósceles, porque va a tener dos medidas, o mejor dicho, dos de sus lados van a ser iguales. Este ángulo va a ser igual que este, porque son los que se oponen a los lados iguales. O sea, si acá es alfa, acá también es alfa. Sencillo. Ahora nuevamente usamos la propiedad de ángulos internos, la suma de ángulos internos que me debe dar 180. Este ángulo de aquí es 40 más 20, que es 60, más este ángulo que es alfa, más este de aquí que es alfa. Y esto me debe dar 180. ¿Ya? Acá resuelvo esta ecuación, 60 más alfa, que es 2 alfa. Eso igual a 180. ¿Ya? 2 alfa es igual a 180. Y este 60 lo pasa al otro lado a restar, menos 60. 2 alfa es igual a 180 menos 60 es 120. Donde alfa será 120 entre 2, 60. Ah, mira. Entonces, este alfa va a ser 60. Y acá también 60. Y mira, ¿qué cosa tenemos aquí? Ya te fijaste, ¿no? Sí. El triángulo ACP es equilátero, ¿sí o no? Equilátero. ¿Por qué? Porque todas las medidas es 60. Acá tenemos 60, acá 60 y acá 60. Como es un triángulo equilátero, las medidas de los lados van a ser iguales. Entonces, si acá tenemos bolita, este segmento AP también será bolita. Claro que sí. Ahora vayámonos al triángulo APM. Este triángulo de aquí, APM, que es un triángulo isósceles, porque tenemos dos medidas que son iguales. Por cierto, acá tenemos que este ángulo mide 60 y todo esto mide 100. Entonces, ¿cuánto debería ser esto? Simplemente 40. Porque 60 más 40 te va a dar 100, que es todo esto. Ahora sí, el triángulo APM, que es un triángulo isósceles, que se va a cumplir que los ángulos que se oponen a los lados iguales también van a ser iguales. Entonces acá también será x más 40, porque es un triángulo isósceles. Ahora, nuevamente, propiedad de suma de ángulos internos. Tenemos x más 40, que es este, más x más 40, que es este de aquí, más 40. Más 40. Y esto me debe dar 180. Muy bien. Resolvemos esto y ya está la respuesta. X más X es 2X. Más 40. Más 40 es 80. Más 40 es 120. Igual a 180. Acá tenemos que 2x es igual a 180. Este 120 pasa al otro lado a restar. Menos 120.
Finalmente tengo que 2x es igual a 180 menos 120, que es 60. Entonces, mi x será 60 sobre 2, que es igual a 30 grados. Muy bien. Eso será mi respuesta final.